Sin filtro, empoderando voces, desafiando estereotipos. Este episodio es un producto de la Fundación Procrear en alianza con el Territorio, Te Cuidamos, MSP y el Fondo Mundial. Agradecemos al IDEPAC, Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal, y a la emisora DC Radio por prestarnos el estudio de grabación. También a Revista La Calle, medio comunitario de la Fundación Procrear. Hola, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Sin Filtro. Hoy hablaremos sobre la prevención combinada, profilaxis, preexposición al VIH. El proyecto Convive y Hacemos Parte FES son los financiadores de este episodio del día de hoy. Bienvenidos y bienvenidas a este podcast. Como ya lo mencionamos, hablaremos sobre la prevención combinada y la profilaxis preexposición al VIH PrEP. Hoy estamos con una gran invitada, ella es Laura Bautista Bello, es enfermera profesional, especialista en gerencia de salud y magíster en salud sexual y reproductiva, con 15 años de experiencia en el área. Actualmente se desempeña como consultora en profilaxis preexposición al VIH en Territorio Bogotá y Villavicencio, liderando procesos de prevención, acompañamiento y fortalecimiento de estrategias de salud pública. Laura, buenos días, bienvenida y gracias por estar en este espacio. Buenos días a todos, todas y todes. Agradezco por la invitación en este episodio. Valoro la oportunidad de contribuir y aprender en este espacio de diálogo. Para mí es un honor poder aportar desde mi experiencia en la prevención combinada y profilaxis preexposición al VIH para ayudar a comprender el tema de los oyentes. Laura, muchísimas gracias. Bueno, nos gustaría iniciar con la primera sesión en cuanto a los objetivos y metas en el tema de VIH. ¿Cuáles crees que son las metas que tiene ONU-SIDA al 2030 en cuanto a VIH y SIDA? Cuando hablamos de metas de VIH-Sida, lo más importante a nivel mundial corresponde a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que fueron creados por la Organización de Naciones Unidas, y en su meta 3.3 se establecen poner fin al VIH-Sida para 2030. Entonces, en este sentido, esta sería la meta más importante, y adicional a esto tenemos por ONU-SIDA la meta 95-95-95, que busca que para el 2025 el 95% de las personas con VIH conozcan su estado serológico, es decir, puedan acceder al tamizaje, hagan la prueba, bien sea rápida, la prueba serológica, y asimismo puedan conocer su diagnóstico. El 95% de los diagnosticados reciban tratamiento antirretroviral y el 95% de quienes están en tratamiento tengan la supresión viral. Laura, cuando hablamos de población priorizada o población clave, ¿cómo caracterizamos este tipo de población en Colombia? Bueno, en este caso, en el documento de la Estrategia Mundial contra el SIDA 2021-2026 de ONU-SIDA, se informa que en 2023 en el mundo 39.9 millones de personas viven con VIH y alguien murió por VIH-SIDA cada minuto. Es decir, mientras estamos haciendo de hecho este ejercicio, este episodio, vemos entonces que al transcurrir los minutos, cada minuto lo que digo, este documento nos dice que ha habido una muerte. Según la Organización Panamericana de la Salud, en la región de las Américas para el 2023, 4 millones de personas vivían con VIH, de los cuales 2.7 son de América Latina y el Caribe. Se registraron 120.000 nuevas infecciones y los países con mayor número de personas que viven con VIH son Brasil, seguido por México, y Colombia ocupa el tercer lugar. Es un dato también relevante. A nivel de Colombia también tenemos unos datos muy importantes y esto corresponde a la cuenta de alto costo. La cuenta de alto costo 2024, en este caso salió para febrero de este año, en donde nos reporta los casos que se presentaron en 2024, que fueron 14.555, de los cuales 82.8 son hombres y 17% son mujeres. También importante mencionar que el grupo etario en donde están concentrados los diagnósticos para 2024 corresponde de los 20 a los 34 años, y en Colombia la mayor frecuencia de casos sigue siendo en región central, es decir, Antioquia, Caldas, Caquetá, Huila, Quindío, seguido por la región del Caribe, que es Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, Guajira, Magdalena, San Andrés, y en tercer lugar pues Bogotá, Distrito Capital. Gracias, Laura. ¿Qué podemos mencionar en cuanto a articulaciones, en cuanto a base comunitaria, hospitales, ministerios, en dar respuesta a este tema?
Bueno, para la respuesta integral al VIH tenemos diferentes proyectos a nivel nacional e internacional. Colombia cuenta pues con algunos recursos y otros vienen, por ejemplo, en el caso del territorio del Fondo Mundial, en donde pues hacemos la articulación con entidades territoriales de los diferentes territorios y hacemos también articulación con organizaciones de base comunitaria, fundaciones, EAPBs y las IPS, que son quienes atienden a los usuarios. Cuando hablamos de prevención combinada, ¿a qué nos referimos específicamente con este concepto? Bueno, prevención combinada es algo que viene, es una estrategia que recomienda la Organización Mundial de la Salud y ONU-SIDA y consiste en un conjunto de acciones fundamentadas en los derechos y en la evidencia que promueven la combinación de intervenciones con la meta de disminuir el número de nuevas infecciones por VIH. Este modelo está conformado por 3 componentes que son intervenciones estructurales, biomédicas y comportamentales. Dentro de las estructurales, entonces, se incluye todo el tema de la despenalización de la transmisión por VIH y de la pertenencia a grupos de población clave. También está el abordaje de género y violencias basadas en género, leyes para proteger los derechos y las intervenciones para reducir estigma y discriminación, que es uno de los retos importantes que tenemos a nivel país. En las intervenciones biomédicas incluyen todas un conjunto de acciones que hemos venido desarrollando en las últimas décadas desde que se descubrió pues, el primer caso de VIH-Sida. Esas intervenciones biomédicas incluyen la entrega de condones, lubricantes, programas de reducción de riesgos y daños para personas que se inyectan drogas, el tamizaje de VIH, bien sea por autotest o realizarlo en el ámbito institucional de manera serológica, el diagnóstico, tratamiento y atención a ITS, la vacunación contra hepatitis B, la profilaxis preexposición al VIH, que es muy importante, la profilaxis post-exposición al VIH, importante pues que tengamos diferenciación en estos dos conceptos, y también dentro de las intervenciones biomédicas se encuentra la circuncisión masculina voluntaria, que es una medida que propone OMS y ONU-SIDA dentro de esta prevención combinada. Las intervenciones comportamentales incluyen las actividades de alcance comunitario, educación integral en sexualidad, asimismo orientación para la reducción de riesgo individual y campañas de mercadeo que promuevan comportamientos saludables. Entonces, la intención de esta prevención combinada es que estos componentes estén interrelacionados todo el tiempo y no se tomen de manera individual, es decir, que por ejemplo si entrego un condón tenga también la pericia pues para hacerlo en la población sin generar ningún tipo de estigma y discriminación, y podamos dar también una educación integral en sexualidad, ya que entregando el solo condón no estaríamos logrando el efecto que se espera, porque por ejemplo si la persona no lo sabe usar lo puede rasgar con los dientes o con una tijera, y en este sentido lo podría estar rompiendo y perdiendo así la integridad y la efectividad que tiene el condón. Cuando hablamos de esta prevención combinada, creo que es un término que ha venido siendo un tema íntegro por lo que tú mencionas, desde la base comunitaria, desde la educación psicosocial, que hace parte también de este proceso, porque en años anteriores estaba como muy desligado una cosa de la otra, entonces como lo biomédico aparte, lo comportamental, lo estructural, y creo que este concepto ha integrado también no solo desde la parte de la ciencia, sino también eso desde lo comunitario, desde esos conceptos también que son muy de abajo hacia arriba. En algún momento hablamos de pruebas de tercera, de cuarta generación, y es algo que nos preguntan mucho. ¿Eso cómo ha venido evolucionando? Sí, claro que sí. Tenemos disponibles recursos de pruebas de tercera y de cuarta. Va a depender, pues en este caso, cada institución cómo lo tenga contratado con la EAPB, o en caso de que sean pruebas en los diferentes proyectos que tenemos en el país. También verificar, la recomendación es verificar, porque esto pues va a estar relacionado directamente con el periodo de ventana, que corresponde al tiempo en que se tuvo, digamos, el momento de riesgo y si se hace la prueba, que sea detectado o no el virus. Entonces esto se traduce en que una prueba de cuarta generación va a tener un periodo de ventana inferior al que se maneja con una prueba de tercera generación. ¿Nos puedes explicar un poco cuando hablamos del periodo de ventana, a qué nos referimos específicamente? El periodo de ventana entonces es el tiempo que transcurre entre el momento en que la persona estuvo en riesgo a la infección por VIH, tuvo alguna conducta de riesgo, alguna relación sexual, por ejemplo, sin condón, y el momento en que se realiza la prueba. Entonces, si ha transcurrido una semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, en el momento en que se toma la prueba para que ésta sea capaz, sea efectiva de detectar la presencia o no del virus.
Hay muchas preguntas que nos hacen en diferentes medios y es hablar de ese concepto que creo que ya hoy en día no se usa y es la prueba ELISA. La prueba ELISA. Sí, pues digamos que es una manera coloquial de usarse la toma de una prueba, pero en el momento, pues lo que más hemos visto y por las características de la población, se prefieren las pruebas rápidas. Estas pruebas rápidas permiten que rápidamente, como su nombre lo dice, válgase la redundancia, se acceda pues a saber si la persona tiene o no el virus. Estas pruebas rápidas son de fácil acceso, están dispuestas en los diferentes proyectos, incluso también están a la venta en las diferentes farmacias autorizadas del país, y pues esto permite que la persona en unos minutos, en 15 minutos, conozca si tiene o no el diagnóstico. Claro está que siguiendo un algoritmo diagnóstico para saber si corresponde pues tomar una siguiente prueba y así confirmar o descartar la presencia de la infección. Claro, porque te pregunto esto, porque muchas veces en los espacios que acompañamos a pruebas, las personas nos dicen, ¿y eso sí es confiable? Es que eso debería irse a un laboratorio. Y pues era como se hacía anteriormente, que recuerdo que era como llenar 4 bolitas de sangre que uno le pinchaba a las personas y llevaba eso a un laboratorio y la persona tenía que esperar 15 días. Y estas son preguntas que en todas las jornadas nos hacen. Es como, ¿qué confiable es esa prueba? Porque eso tan rápido... no creo que sea seguro. Entonces, ¿tú qué le dirías a estas personas como que tienen esas dudas de hacerse esta prueba que de cierta manera sí es muy, muy rápida? No, realmente la prueba es efectiva. Estas pruebas rápidas son confiables en este caso. Tenemos, digamos, la disponibilidad a nivel país de tomar una prueba serológica, que sería la prueba de la que hablamos en el laboratorio. Y en este caso, las pruebas rápidas son tipo cassette, se procesan en el momento, se les coloca un reactivo para que se pueda hacer lectura posterior de este resultado. En ese sentido, pues darle la confianza a la población, a las personas, son lo que digo, son confiables, son efectivas y en este caso están dentro de nuestras guías de práctica clínica del país y están avaladas por Ministerio de Salud y Protección Social. Entonces, en este caso, con toda confianza se pueden realizar. Y en cuanto al tema de la asesoría pre y post, que también nos preguntan mucho, y es como, ¿cómo sería ese protocolo para hacer una toma de prueba adecuada? Bien, frente a la toma de prueba, importante pues que la persona que esté realizando el examen, en este caso, pueda explicarle a la persona pues cuál es, en este caso, qué es el VIH, cuáles son sus maneras de transmisión, ya que frente a esto a veces hay algunos mitos, y pueda también explicarle, tenga la capacidad de explicarle a la persona cuáles son los factores de riesgo, cuáles son los factores protectores y de qué manera habría que dar continuidad en caso de que la prueba diera reactiva, pues que como mencionaba tenemos unos algoritmos diagnósticos dirigidos por Ministerio de Salud y Protección Social y están descritos en la Guía de Práctica Clínica VIH 2021, donde podemos documentarnos y revisar pues el paso a seguir de acuerdo a la población, a la edad, si es gestante, no gestante o si es población general. Y en cuanto a estos procesos de pre y post, ¿las personas que realizan estas pruebas tienen que tener alguna formación específica? Bueno, para la toma de pruebas siempre hay una resolución, en este caso que debemos tener en cuenta, que es la resolución 1314, y la formación es que el personal esté entrenado precisamente en la toma de estas pruebas, que tengan pues las bases de cómo realizar una adecuada toma, una adecuada lectura, un adecuado procesamiento y en ese mismo sentido también que tengan las habilidades para comunicar el diagnóstico, confirmación o descarte pues a la persona de acuerdo pues a toda el interrogatorio, a toda la anamnesis que hayan podido realizar durante el momento de la toma de la prueba. Bien, y ahora, ya que nos estamos acercando al 1 de diciembre, hay un tema de estigma y discriminación que hay alrededor en temas al VIH, y tú tuviste la oportunidad de acompañarnos en un espacio de escuela de formación en donde decías algo como que caras vemos y lo otro no me Genitales acuerdo. no sabemos. Eso. Caras vemos, genitales no sabemos. ¿Qué podemos decir en cuanto al estigma y la discriminación alrededor del VIH? Bueno, este tema de estigma y discriminación
se remonta históricamente décadas atrás. En los años 80-90 predominó ese enfoque moralista en medios y políticas públicas con la tendencia de juzgar, estigmatizar a las personas que viven con el virus, asociándolo a conductas inmorales o pecaminosas y generando culpa, vergüenza, discriminación. Las personas con VIH en esa época pues eran despedidas de sus trabajos, aisladas o negadas para los servicios de salud. También había niños que no les negaban la matrícula pues por miedo a la infección, por lo que hablábamos hace un momento, el desconocimiento que hay de los mecanismos de transmisión. En pleno 2025 todavía también hay estigma y discriminación, hay una ignorancia social en la que las personas tienen creencias erróneas sobre esas vías de transmisión del virus, incluso en las poblaciones con acceso a educación formal. Esto conduce a que las familias y amigos de personas que viven con VIH las hagan a un lado muchas veces, evitando el uso compartido, por ejemplo, del baño, o limitando o rechazando caricias, besos, abrazos. Y esto, de hecho, está documentado en un metaanálisis global que hizo ONUCIDA en 2019. Entonces, de esta manera seguimos viendo que alrededor de VIH-Sida tenemos estigma y discriminación, pero es, como decía, un reto que estamos trabajando en el país. Ok, y en cuanto a las barreras de acceso a salud, ¿cuáles y cómo se está trabajando para que las personas puedan acceder al servicio como un derecho? Bueno, en salud tenemos algunas barreras culturales, otras administrativas y unas económicas. En el sentido cultural, prejuicio, estigma, hay unos adjetivos que descalifican, hay negación en la atención por razones morales o religiosas a veces, profesionales pues que desconocen o confunden un tema que es de objeción de conciencia, y esto solamente aplica para IVE, no aplica para temas de VIH-Sida. Entonces, en ese punto trabajamos en que los profesionales de salud sepan que no se pueden negar a proporcionar información y asesoría en prevención combinada y en PrEP. Asimismo, dentro de estas barreras culturales tenemos a veces falta de rutas de atención y se incurre incluso en violencia psiquiátrica. A nivel administrativo, falta de oportunidad en la atención, a veces las citas son lejanas, rutas de atención que de pronto están en el papel, pero que no fluyen en el día a día, y el tema de las autorizaciones, todas esas serían unas barreras administrativas. Finalmente, a nivel económico, pues hay desconocimiento de las necesidades económicas de los pacientes. Entonces, todo eso son barreras que se han detectado y que buscamos pues trabajarlas desde los diferentes actores en respuesta al VIH. En cuanto hay un tema o un concepto que se está hablando mucho, y es la profilaxis, pero esto lo han asociado mucho como a un tema odontológico, o sea, a veces decimos profilaxis y las personas lo asocian mucho a este tema. ¿Qué nos puedes como explicar sobre el concepto de la profilaxis? Bueno, en este sentido, la invitación es que lo veamos como prevención. Definitivamente son acciones preventivas y cuando lo hablamos, bueno, hay diferentes tipos de profilaxis en salud, pero cuando hablamos de profilaxis en VIH-Sida corresponde a acciones preventivas para evitar adquirir la infección del virus de inmunodeficiencia humana. ¿Y qué más podemos hablar sobre este tema? En el anterior episodio, Jonathan, gestor comunitario en territorio, nos habló sobre la PrEP y la PEP, que también son como esos términos que han surgido y las personas dicen como, bueno, no entendemos a veces ni siquiera qué es el VIH, porque lo confunde. VIH es lo mismo que SIDA, entonces ha sido como también esa psicoeducación que se ha venido trabajando alrededor, pero en estos conceptos de la PrEP y la PEP, ¿qué podemos decir? Bueno, entonces PrEP y PEP son diferentes, partamos de esa parte. La profilaxis preexposición es el uso diario o periódico de uno o varios medicamentos antirretrovirales para prevenir adquirir el VIH. ¿Es eficaz? Sí, es una estrategia que reduce la probabilidad de adquisición del virus de 95 a 99% en transmisión sexual. Si ya lo ponemos en el contexto de personas que se inyectan drogas, esta efectividad es del 76%. La diferencia con PEP, que es profilaxis post-exposición, como su nombre lo dice, post, es decir, después de haber estado expuesto al virus, es decir, cuando se tuvo alguna relación de riesgo en donde no se utilizó condón, cuando la persona fue víctima de violencia sexual, cuando la persona, por ejemplo, estaba haciendo su primera relación anal y se le rompe el condón porque no utilizó lubricante. Entonces, en estos escenarios ya hubo una exposición, por eso sería profilaxis post-exposición, y es un tratamiento de emergencia. En este caso, está dentro de
del sistema de salud, está dentro de acuerdo a lo que nos define el Ministerio de Salud como una urgencia, y por eso mismo se debe tomar unos medicamentos antirretrovirales dentro de las siguientes 72 horas a la exposición. Así que en este sentido sería profilaxis post-exposición, después de haber estado expuesto al virus, un tratamiento de emergencia, y la profilaxis preexposición es antes de estar expuesto al virus, en donde tomo un medicamento todos los días para evitar adquirir el virus. Alrededor de estos términos también hay unos mitos y unas realidades. Muchas personas nos han preguntado si estos medicamentos se pueden tomar como un post-day. Bien, eso es un mito importantísimo para que lo tengamos en este espacio. Desafortunadamente hay algunas personas que desinforman y, por ejemplo, le están entregando a la población y les dicen, este es un kit de PrEP, en donde les dan un condón, un lubricante y una sola pastillita, como si fuera un post-day, como lo estás planteando efectivamente. Y esto es erróneo, ya que la PrEP, como decía, se puede usar de uso diario, su nombre lo dice, todos los días, o la otra manera se llama esquema de demanda, que es utilizarlo 2-1-1. Este esquema de demanda 2-1-1 quiere decir 4 pastillas. Estas pastillas corresponden a tomarlas en aquellas personas, primero que todo están direccionadas en hombres que tienen sexo con hombres, y deben ser tomadas por aquellas personas que pueden planificar o prever cuándo van a tener esa relación sexual de riesgo. Entonces, en ese caso, si yo sé que, por ejemplo, voy a tener mañana algún espacio en el que pueda estar en riesgo, en el que no vaya a usar condón, de 2 a 24 horas voy a tomar 2 tabletas. Luego de esto, entonces voy a tomar la tercera tableta 24 horas posteriores a esas primeras tabletas, y luego voy a tomar una cuarta tableta 48 horas después de las primeras tabletas que tomé. Eso quiere decir que como mínimo son 4 tabletas y no utilizarla solamente una, como se está desinformando en diferentes medios. También nos preguntan mucho si esto genera algunos síntomas secundarios al tomar estos medicamentos. Sí, pues en este caso para Colombia tenemos dispuesta la profilaxis por exposición vía oral, y los efectos secundarios que se han descrito son gastrointestinales, náuseas, vómito, flatulencia, diarrea. También puede haber algo de anemia, es decir, pérdida de energía, algo de alteración del sueño, pero son efectos que son temporales, son transitorios y son leves, de manera que es un medicamento que realmente tiene muy buena aceptación, tiene buena tolerancia. ¿Y estos medicamentos dónde se pueden adquirir o cómo sería el proceso en caso de que alguna persona los requiriera? Bueno, la persona que desee acceder a la profilaxis por exposición al VIH puede hacerlo solicitando una cita de medicina general, esa es la puerta de acceso, cita de medicina general en su EAPB, su EPS. Entonces pide su cita y le comenta al médico que desea acceder a la PrEP. Ya el médico pues revisará algunas preguntas que son relevantes en salud, y ahí mismo pues hará el direccionamiento. Algunas veces lo tienen directamente de formulación por médico general, y otras EPS lo tienen contratado con unas IPS especializadas. Entonces, de acuerdo a la aseguradora que tenga la persona, lo van a direccionar, pero la puerta de acceso inicial sería medicina general. Y en caso de que alguna persona haga como este proceso y le nieguen el acceso a este medicamento, ¿qué podría hacer? Bueno, en este caso tenemos pues dispuestos, todas las EPS tienen dispuestas un sistema de PQR en donde pueden pues manifestar lo ocurrido. Uno es eso. 2, pues realmente hay una corresponsabilidad de las personas. Entonces es importante que pues nos ha ocurrido en territorio que a veces estando en terreno las personas dicen no me la han querido dar, pero pues va uno a preguntar y no han sacado la cita de medicina general, es decir, no han tomado pues en este caso el primer paso, que sería esa primera cita. Entonces hay que revisar realmente porque pues a nivel país este año hemos trabajado bastante en la sensibilización tanto a las entidades territoriales, EPS, IPS, para que den el acceso, para que puedan generar oportunamente la entrega de la profilaxis preexposición, y en el momento a nivel país todas las aseguradoras tienen contratados los prestadores y la dispensación de los medicamentos para que se pueda generar la estrategia. Gracias, Laura. Y ya para ir cerrando, ¿nos podrías dejar un mensaje ya que nos está acercando este 1 de diciembre? Sí, claro que sí. La invitación para todas las personas que están escuchando este podcast es que puedan, 1, realizar la tamización
es decir, la invitación está para que realicen las pruebas rápidas o pruebas serológicas, las que les quede mejor, bien sea con su EPS o en alguno de los proyectos, como menciono, que muchas veces están en terreno, lo pueden realizar de esta manera. 1, tamizarse. 2, el uso de condón, por supuesto que va de la mano con otras estrategias como lo hablábamos en prevención combinada, y a acceder a solicitar la profilaxis por exposición al VIH, que está dispuesta para toda la población y que está cubierta por el Sistema General de Seguridad Social en Salud que tenemos en el país. Bueno, gracias Laura por acompañarnos hoy y ayudarnos a desmontar tantos mitos y conocer más sobre este tema tan importante. Recuerden que informarse es un derecho y cuidarse es un acto de amor propio. Este episodio es un producto de Fundación Procrear en Territorio, Te Cuidamos, y también con el apoyo del MSP, el Fondo Mundial. Adicionalmente agradecemos al IDEPAC, Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal, a la emisora de ese radio por prestarnos el estudio de grabación, también a la revista La Calle, medio comunitario de Fundación Procrear, y allá a la compañera Milena y el compañero Jason, que siempre nos están apoyando de que esto sea posible. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente episodio. Esto fue Sin Filtro, empoderando voces, desafiando estereotipos. Sin Filtro.